Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy estoy feliz porque nos acompaña Marcus de Monsars, director independiente y asesor estratégico con más de 30 años de experiencia dirigiendo, desarrollando y maximizando negocios, con un foco en la rentabilidad. Marcus ha sido gerente general de empresas nacionales, multinacionales y familiares en los sectores industriales, servicios mineros, arquitectura y construcción y agroexportación. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria La Molina, MBA del Programa Internacional del Adolfo Ibáñez en Chile y del Copenhagen Business School. Es coach ontológico y consultor organizacional por el Institute for Generative Leadership y de Liderazgo Adaptativo. Llevó el programa AOTS de Mejora Continua en Osaka, Japón. Bienvenido, Marcus. Muchísimas gracias, Patricia, por la oportunidad de compartir y a tus órdenes. Feliz de conversar contigo. Marcus, tú eres todo un aventurero, has vivido en 6 diferentes países, has visitado más de 40. Este tipo de experiencias siempre dejan huella en nuestra formación y además en nuestra perspectiva profesional. ¿Qué has aprendido tú de estas experiencias? ¿Cómo te han ayudado en tu día a día? Bueno, me han ayudado muchísimo en diferentes aspectos porque son una serie de experiencias que se han ido de alguna manera acumulando y están disponibles para poder utilizarlas en lo que hago, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que me ha traído estas vivencias y estas experiencias tanto viviendo o conociendo es la capacidad de adaptarme a diferentes situaciones diferentes y adaptarme también a culturas diferentes. Entonces, a la hora que uno está en ese proceso de adaptación constante, porque el entorno te lo pide o lo necesitas para poder conectar con las personas, te haces muy permeable a escuchar, a preguntar, a estar en un modo de aprendizaje constante, ¿no? Desarrollas humildad, desarrollas empatía, y esas diferencias, al final del día, las comienzas a tener disponibles para nuevos desafíos, pero de una manera bastante más rica, ¿no? Más, con más, no sé, herramientas, con más alternativas, con más posibilidades. Y como estás en ese modo de aprendizaje, constantemente estás viendo oportunidades y buscando posibilidades de expandirte en lo que haces, ¿no? Para mí ha sido una de las cosas más importantes que he hecho es poder, y estoy haciendo, es poder constantemente desafiarme en conocer nuevos lugares y nuevos tipos de personas. Sí, los viajes son súper importantes si uno lo puede hacer, ¿no? En buena hora, porque como tú dices, no solo ponen a prueba tu adaptabilidad, estás continuamente aprendiendo, estás aprendiendo también a escuchar a diferentes personas, cómo piensan, en fin. Y todas esas son habilidades que tú sabes ya se han identificado como habilidades del futuro, habilidades que son básicas ahora, pero son más críticas aún si pensamos en el futuro del trabajo. Y algunas de ellas son habilidades transversales. Tú sabes que hoy para tener éxito en el trabajo tenemos que desarrollar habilidades transversales y se me ocurre que el pensamiento estratégico, la claridad en la comunicación, entre otras tantas, son habilidades transferibles a otras áreas. Tú que conoces más al detalle docenas de sectores, ¿en qué habilidades transversales te enfocarías para ser más competitivo laboralmente si estamos pensando en nuestro futuro profesional? Y yo creo que una de las cosas que he ido descubriendo y he ido validando en esta experiencia en diferentes sectores, principalmente es que
la industria cambia, la parte técnica cambia, la especialidad cambia, pero al final del día, si nos vamos y hacemos un doble clic, trabajamos con personas, ¿no? Y dentro de ese trabajar con personas está principalmente lo que dije anteriormente, o sea, la capacidad de aprender, la capacidad de cuestionar desde una posición constructiva, ¿no? O sea, desafiar creencias, desafiar juicios, desafiar paradigmas y también la capacidad de escuchar, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que uno como empresa va creciendo requiere coordinar mucho más cosas, ¿no? Porque la complejidad aumenta. Y esa complejidad, no podemos ir de frente de hacer o sea, de ver al hacer, sino tenemos que darle un poquito de sentido de interpretación a lo que hacemos. Entonces, ahí viene toda la parte del discernimiento que es importante poder parar un momento, ver qué está sucediendo, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo dejar de hacer, para luego intervenir, ¿no? Pero hacerlo de una manera tipo iteración que te permita de alguna manera buscar esa productividad que te lleve a resultados más grandes o nuevos resultados. Entonces, para mí es, tratando de resumir lo que he dicho, es cómo puedes tú desarrollar esa capacidad de conectar con personas que piensan diferente, o sea, que hay una diversidad digamos, de formas de hacer las cosas dentro de la empresa, o las empresas o las organizaciones, y poder a la vez conectar con ellos sobre un propósito, un objetivo común, ¿no? Y yo creo que ese es para mí una de las grandes cosas que te trae viajar, o sea, esos grandes aprendizajes que te trae viajar, que estar dentro de esa posición de escucha, de pregunta, de análisis y también del call to action, ¿no? De ponerse en acción, de poder movilizar a las personas para hacerlas que hagan las cosas, ¿no? O que hagamos las cosas si es que se puede hacer en común. Sí, pues porque finalmente no se trata solo de definir el rumbo, sino de ejecutarlo bien y para ambas cosas necesitas la ayuda de personas y de trabajar con otros. Ahora, estoy pensando en tu reciente experiencia y tú sabes que cumplir 50 años representa para muchos un punto de inflexión en sus carreras. ¿Cómo así decides pivotear de carrera? Lanzarte internacionalmente y además mudarte con toda tu familia a un nuevo país a los 53 años. ¿Qué rescatas de eso? ¿Qué consejos podrías darle a quien puedan estar pensando hacer un giro laboral a esa edad? Bueno, la verdad es que fue una decisión no sola. Acá tenía que estar totalmente alineado con mi esposa y por ende con mis hijos, ¿no? Entonces, al final, o sea, si lo puedo resumir en una cosa muy práctica, es dónde estoy hoy, cuál es mi realidad y cuál es la expectativa de lo que quiero. Y al definir claramente cuál es esa expectativa, no solamente la mía, sino la nuestra, tú puedes decir, ya, eso es lo que queremos, dónde lo conseguimos, cómo lo conseguimos. Entonces, sobre eso ahí, imagínate que tienes un lugar A, que es donde estás hoy, como estás, y un lugar ideal o querido con una expectativa que es el lugar B. Entonces, si tienes esos dos lugares, puedes ver cuál es la brecha. Y sobre eso, retrocedes de ese lugar B, esa expectativa, hacia tu realidad. Y dices que te falta, ¿no? Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que nos faltaban, o sea, Lima, Perú es maravilloso como país, me da una serie de oportunidades, pero decía, me falta algo más, me falta algo más. Y dijimos, bueno, este es el momento para poder hacerlo. Hicimos un plan muy detallado, que de alguna manera cubría hitos importantes en ese transcurrir desde ese lugar a ese lugar B. Y armamos ese plan, cada uno tuvo ciertas responsabilidades, definimos lo que significaba éxito, pero no en éxito de cualquier otro, sino en éxito en nuestros términos, que creo que eso es súper importante. Y luego comenzamos a poner el ritmo, ¿no? El ritmo que puede ser un ritmo con cierta presión, porque habían fechas y momentos clave
Y el otro es también un momento de contención, o sea, un momento de descanso, de tregua, y también a la vez un momento de premio, ¿no? Y ahí viene un tema que nos ha funcionado mucho, que es la posibilidad de que cada pequeño paso estás mejorando o estás haciendo algo nuevo. Y entonces ahí es premiarse y premiar. No solamente premiarme, sino también premiar al otro. Y eso nos permitió consistentemente ir avanzando y finalmente lograrlo, ¿no? Entonces, creo que tener un buen plan con hitos importantes, con una constancia y una disciplina, con un propósito, con una expectativa clara, puedes ejecutarlo de una manera, digamos, saludable, ¿no? Obviamente hay subidas y bajadas y el plan a veces se descarrila, pero al tenerlo muy medido en corto, te permite regresar nuevamente hacia donde quieres, ¿no? Y hacer los ajustes. Y ha sido muy difícil adaptarte al nuevo país. Yo sé que tienes mucha experiencia ya haciendo esto, pero para una persona que recién lo está pensando, eh, no sé, no sé cuántos piensan en irse a los 50 años a otro país. Es bien La verdad, desafiante. la verdad no sé, la verdad que no sé cuántos piensen, pero sí me he encontrado con un montón de amigos que me dicen, oye, ¿cómo a tu edad haces eso, no? Entonces, yo lo que les puedo decir es, el tener el plan es importantísimo, el tener o sea, el acuerdo familiar es importante, y luego agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué cosas que no estoy haciendo acá tengo que necesariamente hacer allá? Y yo lo que me puse son una serie de métricas de conocer gente, meterme a grupos que antes no me metía porque acá era facilito conocer a las personas, ponerme ciertos plazos y ciertas exigencias de tal manera que mi trabajo se transformó de alguna manera en conocer personas. Me metí al grupo, o sea, a Vistage, me metí al grupo del comité, ¿cómo se llama?, de gobierno, de gobernanza de Uruguay, me metí al grupo de la bicicleta, al grupo del club, y al final del día es hacerse conocido y ir, que la gente te vaya conociendo en lo que haces o quieres tú hacer allá. Y ponerse un plazo, ¿no? O sea, oye, de aquí a tanto tiempo me tienen que comenzar a aparecer las cosas y controlar la ansiedad, que fue un tema importante. Eso lo controlé creo que bastante bien con un tema de los premios o de las autofelicitaciones. Y poco a poco ir avanzando, ¿no? O sea, sentir que logras metas y logras hitos es reconfortante y eso te mueve a dar el siguiente paso, ¿no? Y no tratar de comerse el elefante en un solo bocado, ¿no? O sea, dividir el elefante en pequeños bocados y finalmente te lo terminas comiendo, o sea, pero poco a poco, ¿no? O sea, con disciplina, consistencia y constancia, ¿no? Genial. Marcos, una experiencia, un desafío, pero finalmente eres una persona aventurera, eso es prueba de ello. Eh, Sí. Ahora hablemos un poco de tu trabajo, tú eres experto en temas de liderazgo. ¿Nos podrías explicar qué es el liderazgo generativo y la diferencia versus el liderazgo adaptativo? Ya, perfecto. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Mira, son dos, hay más, ya hay liderazgo de servicio, y hay ciertas personas que lo que hacen es movilizan ese tipo de forma de liderar, ¿ya? El liderazgo generativo lo diseña un señor, un americano que se llama Bob Dunham, que crea este instituto, se llama el Institute for Generative Leadership, que básicamente lo que como concepto promueve es el poder de las conversaciones, ¿no? Y dentro de las conversaciones que tenga un sentido que esté relacionado directamente con cuidar una promesa. ¿Cómo funciona esto acá? Tú quieres resultados, esos resultados vienen de acciones, pero esas acciones tienen que venir de algún tipo de plan, llamémosle plan, pero en realidad es una conversación entre personas. Esa conversación entre personas es para coordinar acciones que se transforman en resultados, pero al final lo más profundo de una conversación es la conversación que uno tiene con uno mismo para poder tener decisiones importantes. Pero importante es con qué, con lo que tú quieres cuidar. Y ahí viene el concepto de lo que es el care, que es traducido a castellano es la mejor forma de traducirlo es lo que realmente quieres cuidar. Cuando tú tienes ese tipo de conversaciones en las cuales involucras el care, entonces aparecen compromisos y promesas que son mucho más potentes que simplemente
decidir por decidir. Entonces, el poder de las conversaciones, cuidando lo que son los compromisos y promesas, está relacionado con lo que es el liderazgo generativo. Por otro lado, el liderazgo adaptativo lo promueve, o lo sacó, digamos, lo puso en boga Ronald Heifetz, y él es un profesor de Harvard de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy, School of Government, y lo que él promueve es que identifica dos tipos de desafíos, tanto en la vida, digamos, personal como en la vida profesional. El desafío técnico, que es aquel que hay situaciones ya conocidas, hay especialistas, digamos, lo que mueve el desafío técnico es la gestión. Hay procedimientos, hay políticas, hay cosas que ya están previstas y sabes cómo hacerlas. O sea, si es que yo necesito hacer una operación de corazón abierto, sé que tengo que ir donde un doctor y tengo que ir que me hagan tales y tales pruebas. Por el otro lado está el desafío adaptativo. Un desafío adaptativo es aquel en cual hay incertidumbre, en donde no hay consenso, en donde es una situación absolutamente nueva, no hay especialistas, y tienes que entrar en una discusión o negociación de puntos diferentes, y lo que te rige y lo que te moviliza es principalmente el liderazgo, no es la gestión por el otro lado. Entonces tú lo que tienes que hacer ahí es buscar liderar personas, movilizar personas en base a una situación absolutamente nueva. El COVID, por ejemplo, fue un desafío totalmente adaptativo. ¿Cuál es digamos, el problema que sucede? Es que cuando aparece un desafío, un proyecto que quieres cambiar en una empresa, que es un proyecto técnico, pero también tiene detrás de la parte técnica una parte adaptativa. Cuando tú tratas de manejar un problema, un desafío adaptativo como si fuese técnico, probablemente entres en fracaso. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, en una transformación digital, probablemente es meter cierto hardware para que lo maneje, o cierto software para que lo manejen las personas, pero no todas las personas quieren manejarlo porque ponen en juego el poder, los intereses, su bienestar, no saben hacerlo, probablemente entran en vulnerabilidad. Entonces, esa gestión del cambio viene con un entendimiento de cuál es ese desafío adaptativo que tiene que ser de alguna manera visto y trabajado como parte del cambio técnico. No sé si me explico. Sí, entonces, para resumir, lo que estoy entendiendo es de que el liderazgo generativo tiene que ver con a través de conversaciones generar promesas que debes honrar, y el otro es un liderazgo que discierne entre lo técnico, que ya está más claro, que ya existe, versus lo más abstracto o adaptativo, donde el escenario no está del todo claro, y donde pueden haber diferentes puntos de vista, y no hay, ¿cómo se dice? No hay claridad, no hay consenso. Entonces, creo que tengo bastante claro las dos diferencias, y también, como mencionaste COVID, se me vino a la cabeza precisamente COVID. Entonces, gracias por esa Sí. definición. Creo que es importante entenderlo y leer un poquito más sobre eso. Ahora, quería hablar sobre tu experiencia con diferentes tipos de empresas. Has trabajado en empresas multinacionales y también en empresas familiares, nacionales. Quería que compartas con las personas qué te aportó cada una de estas experiencias, y, por ejemplo, si estoy evaluando si trabajar para una multinacional o trabajar para una empresa familiar. ¿Qué te dio cada una de estas empresas que debe tener presente las personas que pueden estar postulando un puesto? Claro, son mundos diferentes, pero tienen mucho en común, ¿no? O sea, lo más importante creo que me generó a mí el pasar por empresas corporativas, sean multilatinas o sean globales, caso Grupo Romero o caso Sandvik, que fueron estas dos grandes empresas corporativas, era que el tema de políticas, procedimientos, línea de mando, claridad de quién hace qué, o sea, toda la parte de gobernanza está muy bien establecida, muy bien definida. Y básicamente las estrategias vienen
de una serie de decisiones con un grado alto de límites de autoridad, con una jerarquía o con una organización que a veces o muchas veces es matricial, o sea, tienes que tener esa capacidad de manejar a dos jefes a la vez, que no es fácil, y donde la distancia entre la posición que te encuentras y la cabeza, digamos, hay varios escalones, ¿no? Pero te da mucha claridad la línea de carrera, los planes de sucesión, o sea, las cosas están bastante más claras. Esa claridad por la debilidad que tiene es que las decisiones no son tan rápidas, o sea, no son tan flexibles, demora cierto tiempo porque tiene que, digamos subir la decisión o el proyecto, ¿no? Entonces es como un gran transatlántico que da la vuelta al timón, pero va a demorar en girar, ¿no? Entonces los cambios son mucho más, digamos, pausados a comparación con una empresa familiar, ¿no? El tema de la empresa familiar es que tienes contacto directo o con el fundador o con los hijos del fundador. Si fuese un señor el fundador, puede ser también una señora que es la fundadora, ¿no? Entonces la versatilidad, flexibilidad, rapidez, las decisiones son muchas veces intuitivas, con mucha visión en la parte operativa o en la parte comercial, dependiendo de qué tipo de empresas son, te permite esa rapidez, ¿no? La debilidad es que la formalización de ciertas decisiones o lo que viene a ser la forma como toman las decisiones, a veces no se le hace el seguimiento y simplemente avanzas y luego estás ordenando, ¿no? O sea, hacia atrás. Entonces, en ambos pasos aprendes muchísimo. La gran mayoría de las empresas en el Perú son familiares y yo diría que hay muchísimo trabajo por hacer en las empresas familiares porque son el principal motor del Perú nominalmente, ¿no? Probablemente no son las más grandes, pero nominalmente hay muchísimo que hacer. Si una empresa familiar que va o sea, se mueve muy rápido, muy versátil, muy flexible, se acordeona o se expande rápido, le pones una dotación de profesionalización, o sea, digamos, de formalización, de corporativización, pero, digamos, como dicen, tropicalizada, o sea, ajustada a su capacidad, adaptada a su capacidad, la haces volar, o sea, es impresionante. Entonces, en los dos lugares yo creo que son los lugares donde puedes aprender muchísimo, ¿no? O sea, va a depender de qué línea de carrera quieres hacer o qué tipo de trabajo quieres hacer. Pero creo que ayuda mucho a estos pros y contras que has comentado. Puede ayudar mucho a las personas que están escuchando. Y ya para ir cerrando, hablemos de las industrias con futuro. Tú tienes experiencia en el agro, en la construcción, en el sector industrial, minero. ¿Cómo ves estas empresas mirando a futuro y qué otros sectores crees que pueden ser interesantes explorar? Bueno, los tres sectores que para mí son potentes en el Perú están relacionados con la parte agroexportadora, o sea, el tema minero y el tema que los une. Para mí es una forma como yo lo veo, la parte industrial, ¿no? En cada uno de ellos hay grandes oportunidades. El tema agroexportador es un generador de muchísimo trabajo en términos de trabajo directo para la población del Perú, ¿no? Yo creo que ahí temas técnicos, temas de temas de variedades de frutas o de lo que vayas a sembrar, pero mucho creo que es pendiente por hacer está el tema de gestión de personas. Hay muchísimo que hacer porque son miles de personas las que trabajan ahí y el impacto que tienen en las zonas de influencia es muy, muy grande. Poder de alguna manera tecnificar no solamente la parte técnica del agro, sino tecnificar la gestión de las personas, creo que ahí es importantísimo porque por el volumen de personas que hay, ¿no? En la parte minera, yo creo que hay muchísimo espacio para lo que es incorporación de tecnología, pero desde lo que es el tema de inteligencia artificial, de automatización, de lo que es, por ejemplo, en todos estos vehículos, equipos grandes que funcionan en las minas, todo lo que está relacionado con sensor de movimientos,
para justamente cuidar a las personas en términos de seguridad, salud ocupacional en el trabajo. Creo que hay mucho por hacer ahí. Y en la parte industrial creo que ojalá Perú pudiese crecer en la parte de manufactura, ¿no? Al tener 2 o 3 industrias grandes que crecen a la vez, el proveedor de estas grandes industrias tiene que ir de la mano con el crecimiento que tiene o sea, agro y minería, ¿no? Entonces, estar muy cerca de lo que es búsqueda de productividad, cerca de lo que es la gestión de los activos que puedan tener, cerca también de lo que es la gestión de las personas, y meter tecnología que cruce, puede de alguna manera llevarte a solucionar o estar mejor parado ante el gran tema que se viene, que es que al ser industrias tomadoras de precio, lo que te toca es gestionar el costo. Y el costo no lo gestionas solamente buscando el ahorro, lo gestionas mejor aún gestionando productividad. Entonces, si es que hay un consejo, es enfócate en cosas que hagas que generen productividad para tu cliente, tanto interno como tu cliente externo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay muchísimo espacio. Ujú. Y ¿hay algún otro sector, pero muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, que también mirarías, aparte de los que estaban más cercanos a ti? Sí, yo creo que hay 2 cosas ahí importantes que se habla mucho, pero todavía estamos en pañales, o sea, no en pañales, pero hay por hacer, ¿no? O sea, uno es el tema del agua. Para mí creo que es importantísimo ver la gestión de las fuentes de agua, la gestión productiva del agua y lo que está relacionado con todo lo que es la gestión de energía sostenible, ¿no? O sea, ahí eventualmente eso va a ser un tema. Y no, o sea, no dejar de lado la parte de inteligencia artificial que está yendo más rápido de lo que lo estamos tomando, ¿no? Porque todavía no sabemos hacia dónde va y hacia dónde va a terminar. Pero si eso ahí de alguna manera estamos pensando constantemente cómo estas herramientas las puedo meter, integrar en mi negocio, aunque sea de pocos, me va a dar lo que le dice ese competitive edge, ¿no? Contra otros países, ¿no? Ya, y ya se me acabó el tiempo, pero no quiero cerrar sin preguntarte, porque estamos empezando un año nuevo, ¿qué le dirías a un ejecutivo que se debería proponer para construir un perfil más competitivo este año? Una habilidad en la cual tú te enfocarías. Es una pregunta difícil porque es una sola, pero voy a sacarte la uno más el IGB, ¿ya? Uno más IGB. Yo creo que el ejecutivo tiene que generarse espacios en su agenda para usar ese espacio en términos de pensar estratégicamente. O sea, salirse un poco de la parte operativa del día a día, que es lo que te come, y dedicarse a repensar hacia dónde va la empresa, qué cambios tiene que hacer, qué cosa debe dejar de hacer, qué cosa puede comenzar a hacer. Y el IGB sería eso, o sea, o sea, ajustar los cambios importantes dentro de su empresa, pero que tengan una dotación de bien común. El bien común le va a dar al ejecutivo una mirada mucho más amplia de la típica mirada hacia adentro de la empresa, ¿no? O sea, cómo yo interactúo, cómo yo colaboro, cómo yo impacto con, con el resto, con los otros, y cómo de esa manera puedo hacer más, ¿no? Bien común sumado con tiempo para pensar es un aprendizaje potente, ¿no? Sí, porque pensamos muy poco, pienso yo, en general. Creo que eso Muy nomás te poco, puede dar sí. una ventaja competitiva. Marcos, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Me ha encantado conocer más de tu experiencia y tus consejos y muchas gracias por ser nuestro primer invitado del año. Muchísimas gracias, Patricia, por el espacio y por la oportunidad de compartir y ojalá podamos repetirlo. Genial. Puedes conocer más sobre Marcus en su portal de Monsarz, que es su apellido, monzarz.pe o en LinkedIn.
Con eso me despido, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía y que este sea el inicio de un gran año. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima.